Buenas tardes a todos y a todas. Ya estamos en la parte final, que nos toca a Natalia, que empezó. Y nada, daros las gracias porque la verdad es que ha sido muy ligero, porque es un tema complejo. Y ahora, bueno, nosotros vamos a poner un poquito el foco en la propuesta de convención ciudadana, ¿no? Con Natalia, que la va a ir explicando y desgranando un poquito más, con más detalle, ¿no? Entonces, Natalia, es decir, ¿por qué? ¿Por qué se impulsa una iniciativa como la Convención Ciudadana sobre vivienda en este momento en España, en nuestro país? Como no voy a intentar no repetir demasiadas cuestiones que ya hemos ido hablando a lo largo de la sesión, eh, pero bueno, como os comentábamos, desde Deliberativa, con Gobierno Transparente, con la Red de Libia Ampliando Democracia, tratamos de impulsar esta Convención Ciudadana porque en 2023, a partir de un estudio que hacemos, pues vemos que es uno de los temas que más preocupan a los españoles, además de ser un campo en el que el gobierno estaba y sigue ahora mismo, por supuesto, impulsando procesos normativos y estaba en la agenda política como un tema prioritario. Estos fueron los motivos que nos llevaron a tomar la decisión de seguir trabajando en el tema de la vivienda y no en otros temas que también teníamos sobre la mesa. Además, pues como habéis comentado ya muchos de vosotros, pues es un tema donde hay una gran polarización política, no hay un consenso entre partidos, hay gran polarización entre los agentes sociales y también pues tenemos que hacer convivir estos derechos en los que hablaban las personas expertas, que es el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad privada y no existe un consenso de cómo hacer este recorrido a nivel normativo y que desemboque pues, en unas políticas públicas. La iniciativa lo que persigue es que la Convención Ciudadana sea activada o bien por el Ministerio de Vivienda, con quien estamos en conversaciones, o por el Congreso de los Diputados, que Ujú. también estamos en conversaciones, como os explicaré más adelante, con todos los partidos que están en la Comisión de Vivienda, con el objetivo de lograr estos consensos ciudadanos que desemboquen en consensos políticos y que nos permitan desarrollar políticas a largo plazo sobre la vivienda en nuestro país. Mm. Entonces, ¿qué cuestiones aporta en concreto una convención de estas características al debate que estabas comentando y al debate sobre la política pública sobre vivienda en nuestro país? Bueno, yo creo que como vimos antes, ¿no? En la práctica que hemos hecho hoy con estas cuatro personas expertas, que de alguna manera pues, tenéis posiciones distintas, lo que nos aporta es un contexto de una nueva institucionalidad, también como comentaba Oliver, una nueva institución cívica, genera un contexto para deliberar desde esta perspectiva amplia, plural, poliédrica, incluyendo los principales posicionamientos políticos, para intentar llegar a estos consensos ciudadanos, ¿no? Lo que hablábamos, la vivienda es un tema Ujú. central, ahora mismo creo que más que en ningún momento, es decir, estamos justamente en un momento del año donde estamos cada día en los medios de comunicación viendo cómo es un tema muy preocupante en nuestro país. Ujú. Y bueno, como comentaban las personas expertas que participaron en el taller, que comentaba Arantxa, son tres de las personas que participaron hoy junto con Beatriz Toribio, había un consenso de que se necesitan políticas a largo plazo. Entonces, una de las maneras que nosotros consideramos que puede ser un mecanismo útil es generar esta convención ciudadana. Como decía Oliver, es un tema muy complejo el de la vivienda y probablemente se necesiten o bien varias asambleas o convenciones o, como Ujú. ocurre en otros países, una convención estable que nos permita pues, desarrollar este debate como pedagógico, no polarizado, y darle también pues, una mayor legitimidad a las decisiones que se toman, porque detrás hay esta institución cívica que de alguna manera representa a los ciudadanos de nuestro país. Mm. Bueno, hoy 17 de abril hemos tenido el webinar de prácticas deliberativas y vivienda, pero ¿qué pasos se han dado antes? Porque se lleva trabajando y llevamos trabajando con un proceso previo. Si nos lo puedes explicar, Natalia. Sí, de forma muy rápida, pues una vez que tomamos la decisión de trabajar sobre el tema de la vivienda, lo que hacemos es, bueno, pues de alguna manera estudiar cuáles son los posicionamientos políticos Ujú. que tienen los principales partidos que están en el Congreso de los Diputados, esto es en 2023, de cara a realizar esta invitación a cuatro personas expertas que de alguna manera pudieran plantear desde una perspectiva académica y profesional estos posicionamientos, para garantizar que teníamos todas las miradas. Eh,
Esto fue lo que hicimos el año pasado. A partir de ahí organizamos el taller sobre el que ya Ujú, hablaron algunos de ellos, en donde estuvieron deliberando y llegando a este consenso sobre cuál es el dilema al que nos enfrentamos y cuáles son las preguntas a las que se podría responder a través de una convención ciudadana. Estuvimos trabajando sobre cuáles son los acuerdos y cuáles son los desacuerdos que tenían entre ellos para llegar a estas conclusiones y simplemente deciros que lo que se ha presentado hoy como este dilema y estas preguntas no tienen por qué ser las que se lleven a esta convención porque, de hecho, cuando hicimos este taller fue en diciembre de 2023 y bueno, ha habido ciertos cambios ya desde entonces a nivel normativo y también a nivel de datos, ¿no? O sea, ha habido cambios, han pasado 4 meses, pero han pasado muchas cosas. Entonces, eso ha sido un ejercicio que se puede pues, mejorar para atinar más, si es necesario, si no lo es, pues no, ujú. en ese dilema y esas preguntas que se podrían plantear a la convención. Y nada, simplemente deciros que además de estar haciendo este proceso con las personas expertas, hemos estado en todo momento enviando información sobre este proceso a las principales Ujú. organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de la vivienda Sí. y también de todos los partidos políticos que están en la Comisión de Vivienda y también hemos tenido contactos y reuniones con el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda. Ujú. Siguientes pasos. Y siguientes pasos, pues seguir haciendo estos contactos, seguir dando información y trasladando información con todo bueno, con todas las conclusiones a las que vamos llegando y los pasos y los avances que vamos haciendo Ujú, con organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gobierno. Seguiremos haciendo eventos como este para difundir lo que son los procesos deliberativos y para intentar pues, su implantación tanto en el Parlamento como en el gobierno. Seguiremos trabajando por el impulso de esta Convención Ciudadana sobre Vivienda, que os animo, si queréis, en la página web tenéis para formalizar vuestro apoyo bueno, a la organización de esta convención. Eh, Estamos ahí recogiendo pues, apoyos para ver bueno, pues, cuántas organizaciones o personas tienen interés o tenéis interés en apoyar esta convención. Y esa es un poco la hoja de ruta que tenemos en marcha. mm. Sí, recordamos que la página web donde está toda la información es convencionciudadanavivienda.es. También nosotros, tanto con Deliberativa como gobiernotransparente.com, pues vamos a estar también apoyando en todas las acciones de difusión y comunicación del proyecto. No me queda más que cerrar, antes de dar paso otra vez a Natalia, para cerrar ya el webinar. Si hay algún tipo de pregunta, que alguien quiera intervenir, pues es el momento. Creo que la suerte que tenemos, o sea, en el momento en el que llegamos es que ya tenemos hay mucha experiencia internacional, muchísima, y está empezando a haber bastante experiencia también local, digamos, ¿no? Entonces, o sea, llegamos a un momento en el que ya no es el primer prototipo en el cual, bueno, pues vas probando y algunas cosas salen peor y mejor o mejor, sino que realmente ya tenemos esas experiencias previas y sabemos cómo hacerlo mejor. O sea, o sea, para mí el punto fundamental aquí es la gobernanza, o sea, conseguir una gobernanza multipartido de verdad, es decir, que haya un apoyo multipartido que haga también que una vez las recomendaciones salgan, aunque haya un cambio electoral, esas recomendaciones se recojan desde quien esté en el gobierno en ese momento. Para mí sería el primer punto. Y efectivamente el segundo punto, y en realidad tiene que ver, todo está ligado, es cómo vincular esa asamblea, o sea, convención con el resto de la ciudadanía. Y yo creo que aquí tenemos que ser capaces de empezar mucho antes, es decir, digamos, los tiempos de preparación de una convención de este calado es mínimo un año o más, porque también tenemos que ir preparando a toda la sociedad de que eso va a pasar, de que eso tiene mucho que ver con cada una de nosotras y que el debate que se genere durante la convención se tiene que generar también a la vez en la ciudadanía, con lo cual es un proceso, como decía antes Oliver, de inteligencia colectiva, también de aprendizaje colectivo, de debates que tienen lugar a múltiples niveles. No sé, Oliver, también o Yago, si queréis añadir algo más. Yo, yo rápidamente diría que esa es una de las partes donde ese ha sido uno de los errores en muchos países, que
la convención no se ha conectado suficiente al público, a lo grande, ¿no? Y Ujú. esa es una parte en la que hay mucho que mejorar. Es una parte fundamental porque la asamblea o la convención tiene que convertirse en un referente clave para debates más amplios a través de la sociedad, y la sociedad tiene que entender de cómo se están desarrollando las ideas, cómo esta nueva institución cívica interactúa con las instituciones tradicionales y el papel que se le puede dar a la ciudadanía más amplia. Por ejemplo, ha habido procesos en los cuales se usa infraestructura digital para que la gente que no ha sido seleccionada a través de la lotería todavía pueda participar en alguna medida en proponer cosas o en ser parte de un proceso en el cual también se aporta, aunque claro, es una aportación diferente que la aportación que hace los miembros de la asamblea, porque claro, los miembros de la asamblea se pasan horas, docenas, cientos de horas examinando evidencia, escuchando perspectivas, etcétera. Entonces son contribuciones diferentes, pero es importante que haya ese canal. Sin eso, luego no se crea la arquitectura de incentivos para que las instituciones políticas se tomen a las convenciones en serio. Tiene que haber ese gran, amplio apoyo popular y que captura la imaginación de la población y les muestre que hay otra manera de lidiar con estos asuntos complicados creando un espacio donde se elimina el ruido que caracteriza muchos de estos debates en medios tradicionales, y al mismo tiempo permitiendo a la ciudadanía imaginarse que se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, esa es una parte fundamental, María. Pues Creo que Iván quiere hacer una pregunta. sí, Iván. Sí, por pensarlo también al revés, está claro que hablamos de cómo sería el sorteo, digamos, de la ciudadanía participante en la convención. Pero bueno, me surgió la duda de cómo participarían, digamos, las partes más interesadas en la convención. ¿Cómo sería la voz, por ejemplo, de, bueno, las empresas o las asociaciones de empresas inmobiliarias? ¿Cómo sería el espacio de las asociaciones de inquilinos? Digamos, la gente que habitualmente suele tener voz en estos temas. Oliver. Sí, y esta es una cosa que quería ver, estaban mis notas, pero no lo he cubierto. Esta es una cuestión fundamental, porque a veces la gente dice, bueno, entonces esto, básicamente estas nuevas convenciones, estas nuevas instituciones cívicas, básicamente se están olvidando que en áreas de políticas como vivienda hay una tradición de representantes sectorales, de intereses de todo tipo, de asociaciones, del sector privado, comunitario, público, etcétera. Y eso no es cierto. No es que se desplace a toda esta configuración de actores. Lo que se hace es se crea un nuevo espacio para que interactúen de una nueva manera. Entonces, los actores permanecen, los actores existentes. Lo que pasa es que en lugar de ponerlos en situaciones de circo de gladiadores a batallar, o de situaciones mediáticas del espectáculo superficial, o en situaciones de lobbying a puerta cerrada, empujar lo que se pueda, a ver lo que se saca, todo ese tipo de cosas que es como hacemos mucha de la política ahora mismo, en lugar de eso lo traemos todo a este espacio abierto donde un representante de un sector particular, yo siempre le digo lo mismo, yo he tenido que hablar con gente muy diferente de estas cosas, ¿no? Y por ejemplo, he hablado con gente que hacen lobbying y que son representantes de sectores potentes, y yo siempre les digo el mismo mensaje: vosotros tenéis convicción en la calidad de vuestros argumentos, tenéis convicción en la calidad de la evidencia con la que apoyáis vuestros argumentos, tenéis convicción en que lo que proponéis es robusto y justificable. Si la respuesta es sí, no tenéis nada que temer de una convención ciudadana. Los únicos que tienen que temer algo de una convención ciudadana son los que no creen en su propio argumento y no tienen capacidad para articularlo. Entonces, todos los sectores se articulan, se les da la oportunidad de hablar a la asamblea y proponer su perspectiva y sus propuestas. Claro, no todo el mundo puede venir, entonces hay que seleccionar, y eso en sí mismo es una función de gobernanza muy importante, ¿no? Os daba el ejemplo antes de Escocia, en el espacio climático, no podíamos invitar a toda la gente del mundo de la agricultura. Quien vino fue un representante de la asociación de intereses de agricultura en el país, ¿no? Entonces se hace de esa manera y hay que
Es un proceso cuidadoso, diplomático, de negociación para decir, bueno, vosotros en vuestro sector, ¿a quién pondríais? ¿Sería una o dos personas que puedan sentarse en el órgano de gobernanza que os darían esa credibilidad en el proceso? Y eso hay que configurarlo con mucho cuidadito. Pero todos tienen un rol y si no están en el órgano de gobernanza, igual están como ponentes, viniendo a dar su perspectiva a la asamblea. Y si no están ahí, están a lo mejor en la red más amplia alrededor de la asamblea para establecer debates públicos más amplios en base a lo que está sucediendo en la asamblea. Entonces, los actores continúan, se respeta su posición, se entiende que ellos siguen actuando en las arenas tradicionales, pero se crea una nueva arena donde nuevas dinámicas y nuevas formas de interactuar se facilitan. Bien, muchas gracias. ¿Tenemos pregunta de Yago? Hola, sí, ¿me oís ahora? Sí, quería conectar también con un pequeño debate que tenemos en el chat con Sergio, ¿no? Y está relacionado con la manera en que se explora el conocimiento y se profundiza en el conocimiento en un espacio deliberativo, ¿vale? Como decía Oliver, las intervenciones no son como las que se realizan en televisión, donde los ponentes tienen apenas unos minutos para lanzar mensajes y normalmente se usan estrategias muy, digamos, demagógicas, incluso a veces un poco, bueno, superficializando el contenido que se expone, ¿no? Aquí se trata de que, como hay más tiempo, estos diferentes actores que vuelven a estar presentes tienen que conseguir convencer de una manera estructurada, con una argumentación estructurada y con sus colegas alrededor, es decir, con información digamos que se sabe que no trata de desinformar, ¿no? Que trata realmente de hacer entender sus posicionamientos y convencer a la ciudadanía, pero con argumentos sólidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos espacios es donde se junta el conocimiento experto y el conocimiento social, en el sentido de que también hay que entender de qué manera esas propuestas políticas que pueden venir de los expertos encajarían y cómo impactarían con la sociedad y hasta dónde la sociedad es capaz de aceptarlas o no aceptarlas, ¿no? Entonces es un espacio también de generación de conocimiento y donde la información fluye de una manera diferente a los espacios habituales. Gracias, Yago. Pues por nuestra parte y por ir cumpliendo con el horario, salvo que alguien quiera cerrar o comentar, yo le pasaría los trastos a Natalia. Creo que hay una última pregunta en el chat, perdón. A ver, sí. Ah, ¿la leo? ¿Te parece? Sí, Sí. Buenos días. Me he incorporado tarde e igual se ha planteado con anterioridad. Me surge la duda de cómo se integra una asamblea a nivel estatal con los diferentes niveles de transferencia en materia de vivienda según las comunidades autónomas, siendo competentes en distintas administraciones según el territorio. Creo que también María del Campo lo había dejado, pero bueno, si queréis comentar, Arantxa o cualquiera del equipo, y con eso ya cerraríamos. Y como se ha incorporado tarde, Arrate. sí, dejaré la palabra igual a Oliver de nuevo. Venga, Oliver. Ah, Sí, la cuestión de los distintos niveles de gobernanza siempre es complicada y no se puede dejar solamente a organizadoras del proceso. Hay que involucrar a otros para pensar, ¿no? Gente que entiende los niveles de competencia, etcétera. Pero bueno, lo que se suele hacer es cuando hay un marco estatal. Hay cosas de competencia estatal que luego crean el espacio donde las competencias, en nuestro caso autonómicas, se desarrollan. Y ahí hay que pensarlo con mucho cuidado para no prometerle a la gente que participa en la convención cosas que no van a poder lograr y que entiendan, ¿no? Por ejemplo, en Escocia había cosas que salían de la Asamblea Climática donde el Parlamento dijo nos parece bien y lo queremos hacer, pero no tenemos competencia y por tanto vamos a hablar con el Estado británico para tratar de llevar esto a cabo, ¿no? Y esto es un poco de reverso. En este caso, si se empieza con una convención a nivel estatal,
es asegurarse que lo que se incluye como la pregunta o la tarea que se les da la primera vez, que es algo que se puede hacer dentro del marco competencial estatal y luego dejando el espacio para el ámbito autonómico. En el ámbito autonómico tiene que ser los parlamentos autonómicos que decidan si van a participar, por ejemplo, con sus propias asambleas, siguiendo la asamblea estatal, o si lo van a lidiar de otra manera, ¿no? Y ahí en esto yo creo que no hay que forzar a nadie porque cada uno va a seguir su ritmo, pero una asamblea o una convención a nivel estatal que empiece a poner esto en marcha tiene que ser dentro del marco competencial y eso tiene que estar muy claro para que no se prometan cosas que no se van a poder hacer a nivel estatal. Bueno, pues creo que con esto ya podemos cerrar este turno de preguntas. Bueno, ha estado muy animado. Y Natalia, cuando quieras. Perdón. Muchísimas gracias a todas, a invitadas y personas participantes. Esperamos que, bueno, que haya sido de vuestro interés el webinar, que podáis apoyar el desarrollo y el impulso de esta convención. Y bueno, pues a través de la página web iremos contando y actualizando los avances de esta iniciativa. Así que nada, muchas gracias y que tengáis un buen día.